Hola, hola amigos, ¿qué les parece si me acompañan a preparar esta deliciosa torta con solo una taza de harina y en nuestro horno tostador? ¿Te interesa? Acompáñame a ver el video. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa torta son una taza de harina, 2 huevos enteros, 6 cucharadas, 3 onzas o 90 gramos de mantequilla, media taza de azúcar, media taza de azúcar normal, de la granulada, de la que tenemos en casa. Esa vamos a estar ocupando media taza, igual 113 gramos o 4 onzas aproximadamente. Comenzamos. Vamos a estar necesitando también 1/3 de taza de leche, la de su elección. Vamos a estar necesitando también media cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de vainilla. Si su mantequilla no tiene sal, entonces vamos a estarle poniendo una pizca de sal. Comenzamos con nuestra receta. Y lo que vamos a comenzar haciendo es que en un guacalito, en un bol, en un recipiente hondo, vamos a venir y vamos a agregar nuestras 6 cucharadas de mantequilla. ¿Lo puede hacer con la batidora de mano? Sí, lo puede hacer. Y la vamos a comenzar a suavizar. De preferencia que su mantequilla esté a temperatura ambiente, sería mucho mejor. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es lo siguiente. Vamos a venir y vamos a agregar el azúcar. Lo vamos a hacer como una forma de cremado. Si lo hace en la máquina, lo va a hacer muchísimo más rápido. Y aquí le vamos a agregar un poquito de huevo poco a poco, no todo junto, sino que despacio. Una torta muy fácil y con la ayuda de una paletita venimos y lo vamos moviendo a mezclarlo todo muy bien. Continuamos. Aquí lo que estamos haciendo es cremándolo. Esto lo puede hacer con la máquina, con la batidora de mano, perfectamente le sale. De preferencia que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que le cueste menos a la hora de trabajar. Le agregamos otro poquito de huevo, siempre poco a poco, no lo vamos a agregar todo. Le agregamos el resto del huevo y lo mezclamos muy bien todo. De este paso es muy importante porque de esto dependerá la suavidad de nuestro pan.
Bueno, pues amigos, y termino de mezclar muy bien. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a pasar por el cernidor. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar por el cernidor, el colador, la taza de harina todo uso y la media cucharadita de polvo para hornear, levadura química o royal, como usted lo conozca. Lo voy a agregar aquí a lo que ya tenemos cremado. Y ahora, con la ayuda de una espátula, voy a venir y lo voy a mezclar todo muy bien. Aquí vamos a agregar ahora la vainilla, una cucharadita de vainilla o el sabor de su elección. Y aquí vamos a venir y le vamos a agregar 1/3 de taza de leche y lo mezclamos. Como es una taza, no crean que le va a salir una torta sumamente grande, pero para 4 o 5 personas, dependiendo del tamaño que le guste el pan, o solo es para quitar el deseo de comerse un pedacito de pan, esta receta es la receta ideal. Bueno, pues amigos, ya que lo tengo así, vengo, preparo un molde y ya tenemos lista nuestra pasta. Y bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, por aquí tengo un molde engrasado y enharinado. Es un moldecito de 6 por 2. Es un molde pequeño porque ustedes pudieron ver que es un poquito de mezcla. Pero que funciona, funciona. La agregamos sobre nuestro molde, nuestra mezcla. También usted, si quiere, los puede hacer individuales. Bueno, pues amigos, como ustedes pueden ver, hoy vamos a estar usando este hornito, que es el que tenemos la mayoría de amas de casa en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra torta dentro y lo vamos a llevar durante de 30 a 35 minutos. Ahora usted ya va a poder usar su horno. Es un horno pequeño, el de casa, el tostador, el que ocupamos para tostar pizza. Ese es el que nos va a servir. Ya pitó, ya tiene el tiempo y ahora ya lo vamos a tener durante 30 a 35 minutos. Bueno, pues amigos, y como ustedes pueden ver, ya por ahí tenemos lo que es la torta. La vamos a dejar de 30 a 35 minutos. Y una opción más de cómo usted puede preparar su delicioso pan. Recuerde, es un pan pequeño, pero lo podemos hacer en nuestro pequeño horno, que muchas veces tenemos en casa y no hayamos cómo usarlo. Y como ustedes pueden ver, 30 minutos después, así se encuentra ya nuestra torta. Me preparo a abrir y miren, así nos ha quedado nuestra torta, hecho en nuestro horno tostador. Bueno, pues amigos, me preparo a sacarlos. Y miren qué hermosa torta nos ha quedado, hecho en nuestro horno tostador. Miren, delicioso. Lo desmoldamos, se los muestro y lo probamos. Continuamos. Bueno, pues amigos, todavía se encuentra caliente. Me preparo a desmoldarlo. Y miren qué hermosa torta, algo muy suavecito. Y si a usted le gusta el arte de hacer pan,
ya no tiene pretexto. Ya sabe que podemos trabajarlo muy bien en nuestro horno tostador. Miren qué delicia de pan. Dígame si no se le antoja. Delicioso. Pocos ingredientes, horno tostador y ganas de hacerlo. Y le sale una excelente torta. Bueno, pues amigos, por aquí se las muestro. Ahorita vamos a venir y la vamos a partir. Bueno, pues amigos, y ya, para finalizar, venimos y me preparo a cortarla para que usted pueda ver la deliciosa miga de esta torta. Miren, aún se encuentra echando humo, pero miren qué delicia de miga. Muy esponjadita, muy suavecita. Díganme qué les parece. Y ya no tiene pretexto para no trabajarla. La puede hacer en su horno tostador. Bueno, pues amigos, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y que practiquen esta receta. Si usted está comenzando, esta es la receta ideal porque pocos ingredientes y muy fácil de elaborar. Bueno, pues amigos, hasta la próxima. Se les quiere. Bendiciones. Bye. Miren qué delicia. Hasta la próxima.